Miren el artefacto que tenemos acá en el diván, en el barro. Qué lindo fierro, ¿no? Habla de la historia. Y hablamos muchos creen que el pasado es una dimensión que siempre nos está azuzando. Y cuando hablo del pasado hablo de la desaparición de personas. Y cuando hablo de la desaparición de personas hablo del caso de Santiago Maldonado. Y ponemos en el diván a este artefacto que un poco simboliza a los medios y al periodismo, porque hay una manera de enfocar los temas en la Argentina que verdaderamente espanta, por lo menos a mí personalmente me espanta. Hay quienes prácticamente quieren comparar al gobierno nacional con la dictadura y hacer una asociación directa con la desaparición de Santiago Maldonado. Y hay quienes desde el gobierno pretenden igualar a este grupo de mapuches violentos del sur como si hubieran vuelto los montoneros, el ERB, la FAP, el Ejército Rojo y todas aquellas organizaciones armadas de los 70. Y el problema, muchachos, no es el pasado, el problema es el presente. O sea, si miramos al pasado todo el tiempo, y queremos convertirlo en herramienta para la construcción de lo más impredecible de todo que es el futuro, lo que nos quedamos es sin presente, sin posibilidad de ver el presente. Lo único que hay en el caso Santiago Maldonado, por ahora, son indicios testimoniales de que la Gendarmería lo secuestró. Y tenemos en estos últimos años muchos indicios y pruebas contundentes de que lo que la democracia nos debe, nos debemos a nosotros mismos, porque la democracia somos nosotros, la cosa pública en manos de civiles, lo que nos debemos, entre los principales títulos que nos debemos, es la democratización y la civilización de las fuerzas de seguridad. Miremos lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, se dio de baja a 51 comisarios, el delito subió pero en 2 días un montón. Acá no es cuestión de echarnos las culpas, acá no es cuestión de que Santiago Maldonado vale más o vale menos que Julio López, o que hay otros desaparecidos. Acá la discusión es el presente y qué pensamos hacer con esta democracia. Me llamo Edison Unino, estoy acá en el barro. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Las cosas que me dicen en redes sociales por haber hecho esta tapa en noticias, el peligroso plan de Macri para ser Perón. Hay un componente no peronista y antiperonista en el PRO, en Cambiemos, que se enoja por estas cosas, pero que son análisis que están basados en información, en conversaciones, en fuentes, en ver los planes, las ideas, no lo que es Macri hoy, sino a dónde apunta Mauricio Macri en la construcción de un liderazgo a nivel nacional. Y vino a meter las patas en el barro hoy un amigo de la casa. Yo que no he hecho amigos de la política, pero tengo amigos que se han dedicado a la política y muy mal no les ha ido. Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de origen peronista y socio fundador del PRO, y del macrismo en la capital federal y, ¿por qué no?, tal vez en algún momento jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque unas ganas locas tiene, pero va pasito a pasito acá, el Colorado Santilli. Es una exageración, es una locura plantear que la construcción del macrismo, basándose sobre todo en lo que hizo el macrismo, ya que es instalarse en la Ciudad de Buenos Aires, basado en una alianza social que es la alianza clásica del peronismo, ¿no? Los pobres, algún sector de la burguesía y de los ricos, y una clase media que va y viene, y siempre es más volátil en estos temas, ¿no? Pero que le ha dado un respaldo en la última elección importante.
Yo te diría que, primero, ¿cómo se define Mauricio Macri como desarrollista? Pero más allá de la definición de Mauricio Macri, si vos te analizás y te pones a hablar con la gente y decís, a ver, ¿quién no cree en la visión de la movilidad social? ¿No? Que con tu trabajo, tu esfuerzo, tu hijo se educa y tiene un porvenir, un sueño, un futuro mejor que el tuyo, movilidad social. Justicia social, que tiene que ver con tener la posibilidad de poder estudiar, la posibilidad de tener acceso a la salud, la posibilidad de integrarte, la posibilidad de que no importa dónde naciste, si tenés acceso a la educación y a la salud, tenés la posibilidad de desarrollar tus sueños. Entonces, en ese marco... De pensar futuro. De pensar futuro, de pensar futuro, exactamente. Entonces, en ese marco, yo creo que hay una diferencia central. Muchos leyeron tal vez a Perón y no hicieron. ¿Viste que Perón decía mejor que decir es hacer? Bueno, dijeron mucho e hicieron muy poco. Y Mauricio tiene una visión del hacer. Desde su visión desarrollista tiene una visión del hacer. Y el hacer implica la movilidad social. El hacer implica tener laburo, con el laburo generar desarrollo, poder proyectar y poder soñar. El acceso a la educación. Todos hablaron, yo me acuerdo cuando llegamos a la ciudad. Hablaron todo de educación. Grandes títulos, pocas realizaciones. La educación, los jóvenes en la educación pública de la ciudad iban en detrimento versus la educación privada. Mauricio cambió esa historia. ¿Cómo lo hizo para cambiar? Porque no es un cambio mágico, no es soñarlo mágicamente. ¿Sabes lo que hizo? Le puso en inglés en las escuelas de primero a séptimo grado. Mecanismo igualador del sector privado, con lo cual haces que vayan. Le puso la computadora por alumnos. Cuando llegamos nosotros, el salario docente estaba entre los 4 peores salarios docentes de las provincias de nuestro país. Hoy está entre los 4 mejores. ¿Alcanza? No, Eddie. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. No. Digo, el tema de conversación es modelo de conducción política y de construcción política en la era del macrismo. Tema que está de mucha actualidad después de la marcha del 22 de agosto de la CGT. Que se trató de que no se hiciera, se trató de que no fueron todos, fue grande, pero menos grande que las anteriores movilizaciones de la CGT. Se salió de ahí con medidas fuertes, hay una amenaza de decir, bueno, ahora vamos por la dirigencia sindical, que yo creo que no es la experiencia del macrismo, por lo menos basándose en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo una confrontación muy fuerte con el gremio de los municipales en el principio de la gestión, se les intervino la obra social y todo eso. Estuvo un año intervenida la obra social y después de eso no tengo yo recuerdo de una conflictividad del gremio de los municipales que no está conducido por nenes de chupete, que son tal vez la dirigencia más antigua que tenga el sindicalismo en la Argentina, está la de los municipales, pero han entablado, yo no sé si una conducción del gremio, pero sí por lo menos una paz social extendida en el tiempo. Pero que tiene que ver con esa visión desarrollista. ¿Cuál es la visión, Eddie? Nosotros tuvimos conflicto con municipales, tuvimos conflictos con docentes, el primer año y medio, no sé si se acuerdan, después durante 6 años no hubo más paros, y también conflictos con camioneros, fuerte. Pero en todos esos conflictos no había una visión de acuerdo, había una visión de desarrollo, es decir, con camioneros un conflicto duro, muy fuerte, que buscó la productividad del sistema. O sea, ni la guerra ni el pacto, no, pero las dos cosas son posibles. Pero es posible en el marco de qué visión tenemos hacia adelante. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con camioneros. El ejemplo con municipales era muy claro. Tenía una obra social municipales que no le daba el servicio a los ciudadanos, a los municipales. Entonces, no puede ser. ¿De cuánta plata hablamos ahí? Bueno, es el aporte de los trabajadores, puede ser 1.000 y pico de millones, 2.000 millones, pero yo lo que te digo es, no le daba el servicio que tenía que tener a esos municipales que trabajan para el gobierno. Y cambió la historia, y mejoró, y logramos, más allá de una discusión fuerte, se logró resolver. Te doy el ejemplo de docentes. Cuando nosotros llegamos al gobierno, los docentes tenían 10 puntos. De demanda. Y si vos me leías los 10 puntos, no eran ilógicos en una inmensa mayoría de ellos. Digamos, mejorar su salario, que tuvieran salario en blanco, que la infraestructura de las escuelas no se cayeran a pedazos, cómo cambiar la brecha esta que se caía la educación pública versus la privada. Y todo eso lo abordamos. Vamos, camioneros. La discusión con camioneros era una discusión de productividad. No daba más ningún Estado en nuestro país pagar lo que paga por el servicio de higiene y no tener el servicio que tiene que tener. En una ida y vuelta de romances y rupturas con la conducción de camioneros, ¿no? Con Moyano particularmente. Por supuesto. A ver, son personas fuertes a las que hay que tener discusiones fuertes, pero eso no significa romper el enemigo, el no resolver los problemas de la gente. Entonces,
Cuando nos sentamos con camioneros te dan un ejemplo claro. Y una relación que también le generó conflictividad al gobierno anterior, Por nacional, supuesto. ¿no? Porque también Camioneros rompió con Cristina después de haber sido el que hacía los carteles de Clarín Miente. Moyano terminó siendo un enemigo de Cristina. Con el anterior jefe de gobierno también en la ciudad. Entonces, ahora cuando nosotros llegamos, el convenio colectivo de camioneros decía que un recorrido de camión juntaba 180.000 litros, se mide por litros, el recorrido de un camión, con 2 peones y un chofer. Hoy, cada recorrido de camión recoge 320.000 litros, con un chofer y un peón. Antes era con 2 peones. Ahora vos me decís, toda esa reestructuración de productividad, ¿la gente fue a la calle? No, lo reestructuramos en servicios que la ciudad necesitaba, pero que nos cuesta menos plata en definitiva. Si no, el incremento de ese contrato hubiera sido exponencial. Ahora, hubo que discutir, por supuesto, hubo que momentos álgidos, lo recuerdo, Plaza de Mayo con Amadeo Yenta, Moyano también parado ahí, en Avenida Mayo, pero sin embargo no cambiamos nuestros valores, no cambiamos nuestra visión, nos sentamos y nos pusimos de acuerdo de alguna manera. Discutimos cuáles son las mejoras para los ciudadanos y para el futuro de la Argentina. Parte de esta etapa de noticias, el peligroso plan de Macri para hacer Perón, es otra nota, que es la Villa 31 y la construcción de un título que es Manual Pro-Peronista para Barrios Populares. Una experiencia que yo estaba particularmente interesado en cubrir porque a partir de profesionales jóvenes, porque hay una banda de profesionales jóvenes que están trabajando de distintas disciplinas, arquitectos, abogados, sociólogos, qué sé yo, un poco de todo, tratando de reordenar y de urbanizar, que es el verbo que utilizan la Villa 31, y donde incluso el jefe de gobierno instaló un despacho donde hacen reuniones de gabinete y ustedes van con mucha frecuencia. Y contame el nudo de esa experiencia, el para qué de esa experiencia. Hay una visión distinta de lo que estamos acostumbrados los últimos 40 años en nuestro país, que se debatieron durante muchos años sin poder resolver el problema entre urbanización o radicación versus... El mito era que ganaba Macri y venía la topadora y se acababan las villas, ¿no? Claro, ese mito que estaba enmarcado en tierras que no eran de la ciudad. Recordemos que, por ejemplo, la 31, el 97% era territorio federal, parrilla ferroviaria, por decirlo de alguna manera. Pero también un debate histórico de urbanización o radicación versus erradicación. Entonces nosotros con Horacio decidimos, salgamos de esa discusión. Vamos a la discusión de integración, que es la discusión por encima. Entonces, integración implica luz, agua, vereda, asfalto. Implica que vos te pagás tu luz, implica que vos pagás tu propiedad. Porque el Estado lo llevó ahí en la crisis del 30. Cierta regulación del mercado, porque están promoviendo industrias que eran impensables, una industria gastronómica dentro de la Villa 31. Bueno, ¿por qué? Porque cuando vos haces un análisis te das cuenta que la gastronomía emplea mucho personal, mucho trabajo. Para que vos tomes dimensión, un restaurante tiene un promedio de 25 personas. Después tenés los de 60 personas, de 70 y de los de 10, pero el promedio es 25. En la ciudad de Buenos Aires, la gastronomía y la hotelería generan 150.000 puestos de trabajo, más lo indirecto. Entonces, vos mirás ciudades del mundo. Te voy a dar un ejemplo para no ir a hablar del primer mundo. Vamos a hablar de Perú. Perú-Lima pasó de 2 millones de turistas a 5 millones de turistas. Cuando vos ibas a Perú hace 7 años atrás, no hace 20, hace 7 años atrás, ibas por Machu Picchu, lo que estudiamos en geografía cuando éramos chicos. 2 millones de turistas Machu Picchu. Apareció un señor Gastón Arcurio, que empezó a hablar de la comida ceviche, de la comida fusión, de la comida menos 200 al más 2000, y construyó una industria de eso. Le agregó 3 millones de turistas. Convención, turismo, desarrollo. Hay gente que va a Perú a comer. A comer. Buenos Aires, Argentina, tiene los mejores paisajes, los hielos continentales, las cataratas. Y tenemos una industria turística que no terminamos de resolver el eje y que es muy integradora aparte, ¿no? Exactamente. Fíjate lo que tenés. Porque te da círculos concéntricos de trabajo. De desarrollo absoluto. Te voy a dar otro ejemplo. Una de las mejores uvas del mundo, el Malbec. Mendoza, la cordillera, etcétera. El mate. El dulce de leche, la carne, cuando viene un extranjero japonés, poner el chino, el tigre, ve un pedazo de carne, hace un asado, un bife, eso no puede creer. Entonces, hay una industria detrás de eso que hay que fortalecer. Ahora, la villa también tiene urbanizar un barrio popular, marginal tradicionalmente, tiene mucho de pacificación, ¿no? La integración como pacificación, como freno y anticipación a la conflictividad. Y como inclusión, mira, fuiste a la 31, vas a ver la 31 si dedicas unos días más, vas a ver los chicos que cuando hay estas lluvias que tuvimos estas semanas,
salen con 2 pares de zapatillas. Uno para caminar hasta el colegio y uno para entrar al colegio, porque se embarran. Entonces no hay derecho a eso. Uno tiene que ir a la búsqueda de esa integración. Esa integración implica derechos. Sacarlos del barro. Sacarlos del barro, darles oportunidades, llevarles el Estado, educación, salud. Implica derechos, pero también responsabilidades, Eddie. ¿Y cuál, no crecer desmedidamente, cuál es la experiencia? pagar tu tierra. Vos lo sabés, yo creo que hay una cosa que es positiva de la década pasada y que es la vuelta de la juventud a la militancia política y a la actividad política. En la Villa 31 se ve una militancia de afuera, bastante profesional, no en el sentido de la militancia, sino que todos son universitarios o avanzados o con título que están haciendo experiencias importantes desde el punto de vista de la militancia, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista social también. Y hay un equipo muy joven, como vos lo planteabas, un equipo joven de diferentes disciplinas, social, arquitectónica, urbanística, que trabaja mucho en la integración y que hoy le importa, como le importa al barrio que vive al lado. No hablemos solo de la 31, hablemos de Villa 20, donde era la famosa toma Papa Francisco. Hablemos de Piletones, hablemos de Rodrigo Bueno, hablemos de Fraga, en el medio de la Chacarita. Entonces, el que vive enfrente del playón de Fraga siente que su barrio perdió calidad en el tiempo, en esas tierras federales de parrilla ferroviaria. En cambio, si vos integrás, si vos abrís calle, si vos generás derechos y responsabilidades, empezás a cambiar una historia y empieza a tener una continuidad que además integra. Y hay un equipo joven que se mete, que se involucra, que piensa en el otro, en cuál es su situación, en cómo cambiaría. Y hay casos extraordinarios de vida. Te digo, vos hoy vas a un 1114 y escuchás casos de vida de hijas de personas que nacieron en la Villa 1114, que hoy estudian en la Universidad Nacional de La Plata, que van en colectivo hasta Constitución y de Constitución se toman el tren para ir a La Plata a estudiar y que son mejores promedios. Mejor promedio del Nacional de Buenos Aires, mejor promedio de la universidad. Hay muchísimos Hay casos. que ayudar a integrar eso. Ahora, la 31 es el centro, digamos, y la 1114, la Zabaleta, porque hay una idea de expansión, de urbanización y de integración del sur de la ciudad. Totalmente. Donde en este aspecto están mucho más retrasados que en la 31. Te diría, por un lado sí, por otro lado no. ¿Qué le pasa al sur, por ejemplo? Que todo el mundo habló del sur. Primero hay que terminar con las barreras. Primero de las barreras es terminar con las barreras ferroviarias, por decirlo de alguna manera, que te genera una división. Entonces el Sarmiento te genera una división entre el norte y el sur. Ahí está caminando el soterramiento, que lo hace Nación, una vieja deuda de muchísimos años. Me das miedo con lo que estás diciendo. Pero bueno, hablamos. Está avanzando bien, una vieja deuda de muchos años. O por Odebrecht y todas esas cosas. Bueno, eso que vayan presos lo que tienen que ir presos. Claro. Digamos, en ese tema está claro. Lo segundo tema es inversión en el sur. Y el gran desafío es el Estado como nunca, el Estado que condujo Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires y hoy el que conduce Horacio, está invirtiendo como nunca en el sur. Lo que necesitamos es que también llegue el privado. Necesitamos integrar esa inversión. Te voy a dar un ejemplo claro de algo que ya sucedió. Parque Patricios. Parque Patricios, para el que lo conoce, que era un polo de freteros, camioneros y expresos. ¿Cuánto hace ya que trasladaron la jefatura ahí? ¿2 años? 2 años, pero hay algo más importante que traslado de la jefatura, que fue muy importante, es lo anterior. Cuando desarrollamos el polo tecnológico en Parque Patricios, que nos costó explicarle a los legisladores que necesitábamos eso, era un polo de freteros, camioneros y expresos. Hoy es el polo tecnológico faro de Latinoamérica. 270 empresas de tecnología, industrias sin chimeneas y 17.000 puestos de laburo. Pero Bueno, editorial Perfil nos trasladamos todos ahí. Parque Patricios es otra historia. Llegó el subte, Barracas, llegó el gobierno de la ciudad, cambió la historia de Parque Patricios. Es como me decían los vecinos, ahora tenemos Fredo, ahora tenemos Café Martínez. Antes no teníamos ese tipo de servicios. Llegó el sector privado. Nosotros en el sur, Comuna 8, Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, también estamos haciendo una fuerte apuesta, que es Villa Olímpica, que es un cambio, un paradigma total, donde vas a tener los 5.000 atletas que van a vivir para las Olimpiadas Juveniles del 18, pero después van a ser 1.400 viviendas, que necesitamos buscar una mixtura social, clase media, crédito hipotecario, acceso, ¿por qué no nuestras fuerzas de seguridad en un porcentaje? Digamos, una mixtura social. Que del otro lado vas a tener CENAR, con un centro de alto rendimiento, que va a ser donde los atletas van a competir, pero también darle capacidad de laburo, por ejemplo en el autódromo. Todo el frente, vos en el autódromo tenés 200 hectáreas. 150 hectáreas son propiamente el área deportiva. Ahora, de la tribuna a la Boulevard Roca no hay nada durante la semana y el fin de semana. Ahí vos le tenés que dar la ciudad del automóvil, el polo fierrero. Entonces que vaya a laburo, agencias, donde puedas tunear tu auto. Tengo que ir a una pausa. Te dejo para después, que va a ser muy cortito el bloque. La derecha.
El macrismo es la derecha, derecha e izquierda en la Argentina. Ya volvemos con Diego Santilli. Escapate a Entre Ríos y probá la mejor gastronomía todo el año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Este invierno, Tucumán te espera para que seas protagonista de tu propia aventura. Explora las yungas y sentí la adrenalina en el corazón de la selva. Descubrí nuestros sabores y respirá la cultura. Reviví la historia y disfrutá de la tranquilidad de nuestros cerros y valles. Tucumán es aire puro, es naturaleza, es energía y sol que reconforta. Tucumán, un lugar para grandes momentos. Somos tu destino. Sentí Tucumán. Osdeneo 1825. Estamos. El gobierno de Morón ya inauguró el primer destacamento policial en Plaza Alsina, Villa Sarmiento. Se instalarán 7 más en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras del partido las 24 horas. Crece tu barrio, cambia Morón, Morón Gobierno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Yo creo que son categorías antiguas de un siglo que ya pasó hace rato, pero que nos cuesta abandonar izquierda y derecha. El macrismo es la derecha, se dice, y el kirchnerismo es la izquierda. Una izquierda bastante conservadora, por otra parte, pero el macrismo es la derecha, es la derecha. A veces sobreactúan algunas cositas, medio de derecha. No, nosotros somos el centro, te diría. Es el equilibrio, es poner al ciudadano por delante y no a la ideología por delante. Entonces yo lo miro más hacia el centro. ¿Es posible soñar con nacionalizar el modelo Buenos Aires al país? Porque eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es rica y, entre comillas, es un poquito más fácil de gobernar que el país. Yo te diría dos cosas. No lo era, no lo era, y mejoró mucho con Mauricio Macri, ordenando las finanzas. Segundo tema, y generando el desarrollo. Segundo tema es, yo creo que la cuestión de fondo es lo que podemos modelizar como proyecto hacia el resto de las provincias, pero cada provincia tiene una realidad distinta. Entonces vos ves a un presidente que tiene claro cuál es la visión regional de cada una de las provincias. Lo que él intenta decir es, che, en Buenos Aires se pudo, porque no estaba bien Buenos Aires cuando llegamos. No es que le sobraba, no es que invertía, no invertía Buenos Aires. Nosotros logramos tener una proyección de 20% de inversión todos los años, entonces ahí vos ves mejores escuelas, mejores hospitales, mejores calles, mejores plazas, mejores parques, infraestructura, inundación. Ese es el concepto de fondo. Ahora,
Después cada provincia tiene una realidad distinta. Para Tucumán sus limones, o por ejemplo lo que hizo con el aeropuerto. Digamos, son temas más nacionales, pero digo, cuando vos le mejoraste el aeropuerto y le diste la capacidad al aeropuerto de Tucumán de salir directo sin tener que pasar por la centralidad de Buenos Aires, le ahorraste costo a la pyme de Tucumán, lo ayudaste a los limoneros, trabajaste para el de la caña de azúcar. Entonces, laburar la regionalización, y eso es lo que está haciendo Mauricio. Última, ¿se durmieron con el tema Santiago Maldonado? No, lo que nosotros es donde tengamos un caso de esta índole, hay que trabajar a fondo, hay que dedicarse a fondo, hay que encontrar a Santiago, ese es el trabajo que tenemos como Estado, y bueno, y trabajar todos los días incansablemente para lograr... ¿Estás conforme con cómo se respondió desde el Ministerio de Seguridad de la Nación? Es un trabajo que hace Patricia, que tiene un laburo muy fuerte en todos los distritos. Lo que sí tengo claro es que la posición nuestra como gobierno es: ningún caso puede no ser resuelto y no esclarecido, y hay que buscar a Santiago en todos lados, y hay que hallar a Santiago. Diego Santilli, gracias por meter las patas en el barro. Gracias a vos. Nos vemos la semana que viene. Escapate a Entre Ríos y probá la mejor gastronomía todo el año. Entérate más en www.entrerios.tour.ar. Ministerio de Turismo, Gobierno de Entre Ríos. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Este invierno, Tucumán te espera para que seas protagonista de tu propia aventura. Explora las yungas y sentí la adrenalina en el corazón de la selva. Descubrí nuestros sabores y respirá la cultura. Reviví la historia y disfrutá de la tranquilidad de nuestros cerros y valles. Tucumán es aire puro, es naturaleza, es energía y sol que reconforta. Tucumán, un lugar para grandes momentos. Somos tu destino. Sentí Tucumán. Voz de Neo 1825. Estamos. El gobierno de Morón ya inauguró el primer destacamento policial en Plaza Alsina, Villa Sarmiento. Se instalarán 7 más en distintos espacios públicos del distrito, todos ellos conectados a la central de monitoreo con sistema de videovigilancia que permite ver todas las cámaras del partido las 24 horas. Crece tu barrio, cambia Morón, Morón Gobierno.